cualquier muerto debe ser un escándalo. Aquí nos hemos acostumbrado a los muertos como si fueran goles de la selección Colombia o autogoles de la selección. Y resulta que escuchaba a propósito de todo este debate de las últimas horas que lo trae a colación la muerte de 12 niños menores de edad, adolescentes, diría yo más que niños, ¿no? Adolescentes que siguen siendo menores de edad en bombardeos. Y Ariel Ávila, el senador del Partido Verde, que sabe mucho de este tema, es un hombre muy estudioso. Ariel Ávila es de los tipos más estudiosos de este país. Conoce muy bien, sobre todo el tema conflicto, grupos armados, mafias. Lástima que se hubiera pegado ahí a ese Partido Verde y entonces entra ahí también como en... Bueno, otro día hablaremos de eso, Partido Verde. Pero Ariel Ávila decía que hay una constante hoy en todos estos combos que surgieron después de las desmovilizaciones. Algunos se reciclaron, hablo de excombatientes, de paracos y de guerrilleros. Ellos cambian de tolda como cambiar de Santa Fe a Millonarios. Hoy son paracos, mañana guerrilleros, o guerrilleros y se convierten en paracos. Eso hoy es muy usual. O en manes al margen de la ley, en grupos estos organizados criminales, como el Clan del Golfo y otros, es el de la Sierra Nevada. Pero Ariel Ávila decía que van a seguir muriendo niños por una razón, porque esta gente que se incorporó, sus edades oscilan entre los 14 y los 22 años de edad. Entonces, cada vez que van a haber bombardeos y se matan guerrilleros, van a morir jóvenes y niños, menores de edad. Aun cuando yo creo, Mariana, yo recuerdo que una vez una guerrillera del ELN, creo que apareció en uno de esos entregas de secuestrados. Y me impactaba porque la mujer decía que ella tenía 39 años de edad y le decían la cucha. O sea, con 39 años de edad en la guerrilla ya se escucho. Ahora, por obvias razones, Mariana, esas largas jornadas, caminatas, monte, tiene que tener un físico de atleta. Y lo único que resiste es un joven. Pues uno solo ve adultos o mayores cuando son comandantes, ¿no? Cuando son los altos mandos. Pero no son tan viejos, ¿sabe? O bueno, a ver, yo recuerdo que los muertos que nosotros recibíamos como periodistas en la cancha de fútbol vía helicóptero, llegaban al batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, los muertos nos llamaban cuando habían muertos y nosotros íbamos, eso era una cosa. Y todos los cadáveres que bajaban, Mariana, mujeres de tu edad y hombres muy jóvenes. Entonces, yo creo que en la guerrilla siempre hubo esa constante de la juventud en esos militantes. Sí tienes razón. Y por eso los tipos han venido a negociar, tanto paramilitares como FARC, ELN, porque ya ellos, recordemos que esa cúpula del ELN también es una cúpula muy veterana, ¿no? Ese Antonio García, Cuellar, Galán, ese que Barbado, ese Galán, ¿se acuerda? Ya veteranos, o sea, ya los tipos dicen 50, 60 años, ya pues hay que salir a negociar. Y eso también pasó con la FARC, manescuchos todos. Todos los que están en el Congreso de la República, aún las mujeres son veteranas, son veteranas. Pero la constante en la guerrilla son los jóvenes. Entonces, esas noches húmedas
en la selva del Guaviare y allá de los antiguos territorios nacionales, donde realmente, Mariana, es una inmensidad. Cuando uno va a esas regiones, eso es una locura de grande. Uno dice, esta Colombia es impresionantemente grande. Bombas guiadas, sonido de las aspas del helicóptero, el motor, comandos especiales. Al amanecer, el parte oficial habla de un duro golpe al Estado Mayor Central de las FARC. Horas después, otra lista empieza a circular. Las edades de los muertos. 10, 12, 14, 16 años. 10 años. 10 años. Mi nieto tiene 12. Bueno, y los chinos hoy en día son más despiertos, para que tuvieran 20. Pero siguen siendo niños. Siguen siendo niños. Siguen claro. siendo niños. Ese es el peligro hoy. Los peladitos hoy de 7 años, 6 años, se peinan con los pelos de punta con gomina y toda esa vaina que se untan y entonces se mandan a pelar aquí la ceja y aquí la raya también y se ponen blue jeans y tenis y parecen viejos y hablan como viejos, pero siguen siendo niños. ¿No? La escuchan, ese man ya está grande. La caspa, le dicen muchos a sus hijos. ¿Cómo le La parece? caspa, Esta sí. caspa ya está grande. Pues caspa se quedará toda la vida, porque si así lo pronuncian, así se va a quedar. Una caspa para toda la vida. Pero siguen siendo niños. El País, el diario El País de España, en uno de sus artículos indicó que en octubre de 2025, hace unos días, en el departamento del Amazonas, un bombardeo de las fuerzas militares dejó al menos 4 muertos. Y que en noviembre, en Calamar, Guaviare, otro ataque dejó 7 menores más, todos víctimas de reclutamiento forzado según el gobierno. Yo estuve, Mariana, en San José del Guaviare. Yo también. Y resulta que uno se para ahí a mirar para abajo por ese río. Ay, y Calamar dice que está como a 3 días río abajo. 3 días río abajo. Le cuento que uno se siente intimidado ante esa naturaleza tan impresionante. Y los dueños de eso históricamente no ha sido el Estado colombiano. Han sido las guerrillas, los grupos al margen de la ley, narcotraficantes y poderosos forajidos, gente que le huye a las autoridades desde el centro del país. No todos, lógicamente que no, hay mucho colono por allá que se fue a buscar la vida, pero por allá se esconde mucha gente. Bueno, detrás de esas escenas hay siglas viejas conocidas en los informes de derechos humanos. Y vamos a hablar aquí de 2 divisiones. La 4ª división y la 6ª división del ejército colombiano, con sus brigadas de selva, la brigada 22 en San José del Guaviare y la brigada 26 en Leticia. Unidades con historial de falsos positivos, connivencia con paramilitares, violencia sexual contra niñas indígenas. Y esto denota una incómoda continuidad en los abusos e ineficiencia, particularmente del Ejército Nacional, en contra de las disidencias. Mariana, yo escuchaba muy preocupantemente que cuando el señor Iván Velázquez era ministro de Defensa en este gobierno, habían unos altos mandos militares, generales de la República, que tenían ubicado a Iván Mordisco
y que se dieron el lujo de no capturarlo, sacarlo del camino en la guerra que, digamos, de manera legítima da el Estado colombiano frente a los actores armados al margen de la ley, o por lo menos capturarlo, y se daban el lujo de decir que ellos no lo hacían para no darle ese éxito a Iván Velázquez. Ojo que esto es serio. Obvio. O sea, a mí no me lo contó la señora de la chaza allá de la esquina con el respeto que la señora se merece, ni el señor que ilustra las botas allá en la Plaza de Bolívar. No, esto es una información seria, preocupante. Y por eso hoy vamos a poner el dedo en la llaga, sobre todo en el ministro de Defensa, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. ¿No? Pedro Sánchez. En el ministro de Defensa, porque, pero además, ese ministro de Defensa, y yo no sé si aquí el propio presidente pudo cometer un error bien intencionado, y es que el ministro de Defensa actual proviene de la aviación. Sí, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Y resulta que la historia en este mundo castrense militar ha indicado que son los generales del Ejército Nacional los que siempre han sido los altos mandos y que se merecerían sobre el papel ser ministros de Defensa por encima de gente de la Fuerza, esa naval, y de la Fuerza Aérea Colombiana. Y en ese orden de ideas, muchos generales arriba no le copian, con otro ingrediente, Mariana, y es que ese sector que llaman defensa es archibillonario, donde está el hospital militar, el club militar, creo que estaban, como que eran dueños hasta del Hotel Hilton o Tequendama, y otras 12, 13 superentidades las manejan estos generales que se visten de Arturo Calle, luego de que se quitan el uniforme, y tienen cierto mando sobre el propio hoy ministro de Defensa. El país llevaba 30 años sin un ministro que fuera militar. ¿Cuál había sido el último? No recuerdo cuál había sido el último, pero fue atípica esta decisión del gobierno de Gustavo Petro, porque Colombia llevaba más de 3 décadas sin nombrar a un militar como ministro de Defensa. Por allá pasaron unos nefastos ministros de Defensa, ¿no? Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos. Ah, claro, Juan Manuel. Ese tal que está en campaña hoy también fue ministro de Defensa, ¿no? ¿Cuál? El tal ese Pinzón. Ah, Juan Carlos Pinzón. Sí, como que fue ministro de Defensa. Creo que no de Defensa, pero sí hizo parte del gobierno Santos en un ministerio. Me parece que de Defensa. Confirmemos. Guillermo Botero, que fue el de Duque. Guillermo Botero, sí. Guillermo Botero. Bueno, y otros, recuerdo ahí ha pasado también gente buena. Sí, ministro de Defensa en el gobierno de Santos. Ahí ha pasado gente. Juan Carlos Pinzón. Sí. Ahí ha pasado uno que otro bueno. No son muchos, la verdad. Es que el poder que manejan es, mejor dicho, los militares en Colombia son un Estado dentro del Estado, y como estamos reseñando, hacen lo que se les da la gana. Se nos olvidaba Diego Molano de Duque. Semejante figurota, ¿no? Y ese luego fue ministro de las Comunicaciones también, creo, de las TICs. Que sí.
En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?